Alfredo Ramírez Bedoya es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con una maestría en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías por la Universidad Panamericana. Ha sido docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana y abogado litigante defensor de derechos humanos. Fue funcionario en el gobierno de la Ciudad de México durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador y en el gobierno de Michoacán durante la gestión de Lázaro Cárdenas Batlle. Fue fundador del partido político Morena y actualmente es diputado local con licencia del Congreso del Estado de Michoacán. El pasado 6 de junio de 2021 fue electo gobernador de Michoacán para el periodo 2021-2027. Pues aquí estamos con el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Gran bienvenida muy cálida aquí a tu casa, a la UNAM. Gracias por recibirnos, John, y estamos aquí a la orden. Al contrario, mira, la verdad es que estamos muy contentos aquí de recibirte. La elección del 6 de junio fue histórico por muchas razones en todo el país, pero en particular tu victoria en Michoacán nos llama particularmente la atención por lo que implica Michoacán en la historia política de la nación, lo que implica tu propia trayectoria y lo que representas, un joven que ha estado en la lucha de Morena, del obradorismo de hace mucho tiempo y que tiene muchos planes para Michoacán. Así que un lujo recibirte. No, gracias, mi estimado doctor. Aquí estamos muy contentos de estar en TV UNAM, en Diálogos y sobre todo para informar de lo que es Michoacán, cómo se ganó esta elección y qué queremos de Michoacán para el presente, cómo queremos ver a nuestro Michoacán que ha sido muy vapuleado por malos gobiernos. Silvana Aureoles, entremos al toro por los cuernos. Lo vimos el otro día con una banquita esperando a ser recibido por el presidente de la República. Después fue a viajar a Washington a reunirse con Almagro. Te acusa de 1000 cosas. ¿Cómo te está dejando el gobierno? Deudamiento, muchos problemas. Dame un panorama general sobre lo que está pasando ahí en Michoacán. Sí, lo primero, yo creo que este tema del banquito verde y ponerse allá afuera del Palacio Nacional, luego ir a la Suprema Corte, todo esto más bien es como un montaje, ¿no? Como un tema mediático, de posicionamiento personal de su figura. Luego fue a Los Ángeles, fue a Chicago, fue a Washington, a la OEA, pero hoy resulta que en Michoacán, el secretario de Finanzas, hace unos minutos, acaba de señalar que no tiene dinero para pagarle a los maestros y ni para pagarle al gobernador, es lo que dice. Pero entonces, ¿quién pagó el viaje a Estados Unidos, no? Porque estuvo allá 8 días en Estados Unidos, un tema que no tiene ningún mérito, pero aparte aquí hay oficinas de la OEA y hay que agotar los trámites, es decir, primero tiene que acudir a las instancias nacionales y luego a las internacionales, y aquí mismo hay una oficina de la OEA en México. Ahí tú puedes entregar tus documentos. Si realmente fuera un tema de verdaderas pruebas, pues aquí mismo lo presentas, no tienes que andar viajando. Más bien fue por la foto, ¿no? Sí. Con Almagro. Mientras tanto, Michoacán está en una situación en varias zonas del estado desesperada, en temas de inseguridad. Hay que decirlo, la zona de Tepalcatepec, de Buenavista Tomatlán, de Aguililla, vive una situación bastante desafortunada, muy delicada, grave. Es un tema humanitario, donde las personas no pueden moverse libremente, no pueden comerciar sus productos. La adquisición de productos para llevarlos a estos lugares también es compleja. Hay una cuestión ahí muy delicada. El tema del magisterio, no hay pagos a los maestros, a las maestras de Michoacán. También han dejado de pagarle a algunos policías en algunas partes del estado, y la inseguridad está desbordada, está creciendo. Nosotros tenemos ahí una teoría del que el que está desestabilizando el propio estado es el propio gobernador. Mira. Eso es a la conclusión que estamos llegando. Nosotros asumimos el 1 de octubre la gubernatura, pero mientras tanto vemos que no se está ya gobernando Michoacán por parte del actual gobierno. Pareciera que dejar en trizas, pues. Sí, pareciera que no hay gobierno y no hay gobernador. Sí, las dos cosas. Ahí hay un tema bastante delicado, pero por supuesto
que nosotros, ante esa claridad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, y lo dijimos en campaña, muy claramente, una coordinación plena, en armonía, en alianza con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con su gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación. Un tema fundamental es la federalización de la nómina educativa. Si nosotros logramos federalizar la nómina, aliados con el gobierno federal. Eso implica que el gobierno federal sea el que pague directamente a los maestros y que no tenga que pasar por las arcas del gobierno, que obviamente contigo no, pero anteriormente pues ahí está la oportunidad para sacar raja, ¿verdad? Totalmente, es un tema donde es un esquema nuevo, un esquema donde la federación, los pagos son transparentes, los pagos son directos a los maestros, no hay intermediarios de ningún tipo, y se le da viabilidad a la educación en Michoacán, que al final de cuentas es el problema. El tema es, tenemos que volver a clases después del COVID. En cualquier momento, yo espero, después de esta tercera ola de COVID y conforme avance la vacunación, vamos a volver a las aulas. Y ese regreso en Michoacán pues está en duda, sobre todo porque pues, no le pagas a los maestros. Varias escuelas tienen situaciones difíciles para volver a clases, tienes que invertir, representa recursos, y sobre todo tenemos que volver a la armonía entre el magisterio, el Estado, los padres de familia, y eso pasa por pagarles sus quincenas a los maestros. Claro, por supuesto. Es lo básico. Un déficit fiscal de este año nada más, entiendo, corrígeme, que estaba leyendo, de 13 mil millones de pesos. Fue lo que dijo... El hoyo de fin de año te va a dejar el gobierno el 1 de octubre con las arcas vacías. Pues es lo que dijo el gobernador actual, que es de 13 mil millones de pesos. Sería el déficit más grande en la historia de Michoacán. Michoacán sí arrastra un déficit desde hace aproximadamente 15 años, un poco más, pero este déficit ha venido creciendo. El año pasado fue de cerca de 6.800 millones de pesos, pero ahora brinca al doble, 13.300 millones aproximadamente, es lo que está señalando. Aunque hoy mismo el secretario de Finanzas parece que lo desmiente y dice que el déficit en todo el sector educativo es de 5.700 millones de pesos. Nosotros calculamos un déficit de 7.200 millones. También parece que hay como un tipo de chantaje hacia el gobierno federal para que mande más recursos. Claro. Y no sé si es el año de Hidalgo, ¿no? Que dicen por ahí. Sí, dicen. Y entonces señalar, oye, nos faltan 13.000 millones cuando en realidad faltan 7.000. Claro, para llevarse las maletas de las oficinas. Hay que estar muy avispados en este tema. Otra cifra de 20 mil millones de deuda que tienes, porque una cosa es déficit fiscal, el otro es la deuda que te dejan, que tienes que estar administrando esa deuda y que no tienes dinero para obra, para política pública. Eso también es una realidad, ¿verdad? El Estado tiene una situación crítica financieramente hablando, 20 mil millones de pesos en deuda bancaria, pero tenemos otra deuda, que también es deuda, es deuda institucional. Es decir, el gobierno del Estado no le ha pagado al ISSSTE, no le ha pagado al Seguro Social, las prestaciones de los trabajadores. Creo que al ISSSTE se le deben 680 millones de pesos, por ejemplo. Al Seguro Social andamos ahí por los 400 millones aproximadamente. Entonces, así, con varios organismos, dependencias, al propio sistema de pensiones estatales de Michoacán, se le adeudan 500 millones de pesos. Entonces, ya cuando, el déficit, la deuda bancaria, la deuda institucional, deuda a proveedores del gobierno, pues bueno, esto es un tema de bancarrota prácticamente de las finanzas estatales. Pues la rifa del tigre te estás llevando, pero con una gran legitimidad popular y social. Pláticame un poco más de ti, Alfredo. ¿Cuándo conociste a Andrés Manuel? ¿Cuándo te afiliaste a Morena o al obradorismo? ¿Eres de los que llegó así 2 meses antes de 18? O sea, aquí estoy, yo también soy de Moreno. ¿O cuál es tu trayectoria? De los que llegaron cuando vieron que íbamos arriba en las encuestas, ¿no? Exacto. Oye, van a ganar estos de Morena, ya déjame. No, nosotros venimos desde 1997, lo digo con mucho orgullo, es parte de nuestra vida política. Yo conocí al presidente López Obrador cuando él era dirigente nacional del PRD, con este esquema de Brigadas del Sol.
Claro. Nosotros Era andábamos 96, 97. andábamos tocando puertas, puerta por puerta en Morelia, en Michoacán. Recuerdo, entregábamos un periódico también. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 97. 19 años. No era el periódico Regeneración, tenía otro nombre, pero era un periódico ahí donde colaboraban los moneros famosos. Claro, claro. El Fisgón, otros más ahí, donde informábamos el tema del Fobaproa, me acuerdo perfectamente. Por supuesto. Y bueno, de la crisis del 95, la crisis económica. Y ahí lo conocí, siendo él dirigente nacional en Morelia. Y de ahí me llamó la atención esa forma política. Yo conocí a otros políticos, o comenzaba a conocer a otros políticos, pero tenía algo distinto, el señor López Obrador, que nos llamó la atención. Y estuve aquí en su campaña para jefe de gobierno. Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Madero. Ahí estuvimos, ahí por Martín Carrera, todo lo que es la Basílica de Guadalupe. También en promoción del voto para jefe de gobierno. Ganamos la jefatura de gobierno del 2000 y nos integramos al gobierno. Precisamente nos integramos a la subtesorería de política fiscal. La subtesorera era Raquel Buenrostro. Claro, bueno, Raquel, Sí, un gran en aquellos colega, años. también ha estado aquí un par de veces, ahora jefa del SAT. Es la jefa del SAT. Entonces, que ya fuimos a visitarla, por cierto. Y bueno, de ahí para acá, de ahí, cuando la campaña del 2006, el fraude del 2006, luego el gobierno legítimo, que fue un esfuerzo muy grande, resistir, y luego el 2012, que igual pues nos compraron la presidencia, si no, ganamos el 2012. Así es. Ahí el PRI se vio en aprietos, tuvo que sacar la cartera y gastar para ganar con Peña Nieto. Y luego Morena, cuando el presidente nos dice, a ver, hay que hacer esto, una nueva ruta, del todo nuevo. Nosotros fuimos de los que levantamos la mano y dijimos, aquí estamos, y trabajamos en la construcción de Morena, que también no fue fácil. Ahora se ve fácil porque gana gubernaturas. De 15 gubernaturas ganamos 11. Esto es impresionante. Mantuvimos la mayoría en la Cámara de Diputados Federal. Las encuestas siempre nos ponen, vi una encuesta hoy en la mañana donde nos ponen para la elección del 2024, que falta mucho, nos ponen 2-1 frente al PRI-PAN-PRD, por ejemplo. En Michoacán. Nacional, claro. nacional, para el 2024. Y de repente, pues sí se suman muchos, Claro. porque bueno, ya siempre se suman al ganador. Pero nosotros venimos desde la lucha de ¿Y no Morena. hay alguna tensión ahí en Michoacán entre los cardenistas y los morenistas? Bueno, ya está Lazarito Cárdenas en presidencia, Sí. está con el movimiento, pero el padre e hijo, ¿no? Sí. Cuauhtémoc, pues ha estado muy a tientas, a distancia, a veces más cercana del movimiento del observador. Y en Michoacán, como estado, desde el general Lázaro Cárdenas, después de Cuauhtémoc, pues ha estado muy fuerte eso del cardenismo. Ellos ya se sumaron, las bases cardenistas, al movimiento de Morena, o hay todavía una negociación ahí que hace falta. Ese es un tema interesante, porque Michoacán es un estado cardenista, eso hay que decirlo. Exacto. Es un estado donde la figura del general Cárdenas la tenemos siempre desde niños, muy presentes en las comunidades. Prácticamente en todo el territorio estatal hay alguna herencia positiva del cardenismo. Claro, por supuesto. Eso hay que decirlo. Entonces es una figura política, social, totalmente, que vibra en Michoacán el cardenismo. Y en esta campaña hicimos algo interesante. Yo también participé en el gobierno de Cárdenas Batel. Me regresé a Michoacán porque tampoco podía dejar pasar la oportunidad de estar en ese momento histórico para nosotros en que Lázaro Cárdenas Batel se hizo gobernador. Claro. Y participé en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, trabajé ahí en su gobierno y comprendemos muy bien el cardenismo. Yo lo que creo es que el obradorismo es parte de esta herencia que viene desde las luchas de independencia, de la reforma, de la revolución, del cardenismo, y se encuentran, se reafirman. Y en Michoacán logramos un trabajo coordinado en plenitud entre el cardenismo y Morena para ganar esta elección del 6 de junio. Nosotros tuvimos que construir grandes alianzas para lograr el triunfo,
sumar, y una de esas grandes sumas fue precisamente el cardenismo. No nada más mi relación, que es muy buena, con el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, el actual coordinador de asesores del presidente, sino también, como lo señalas, con la base cardenista. Y eso creo que nos va a dar una pauta de aquí al futuro, donde cardenismo y obradorismo caminen juntos. Y habla de la sabiduría del pueblo, ahora es en nuestra cultura política, porque el PRD nace como un partido cardenista. Cardenista, claro. Se va perdiendo su legitimidad de presencia. Se diluyó totalmente. Así es, Silvano Aureoles es quizás el ejemplo más claro en lo que terminó el PRD, pero los michoacanos pues, se ubicaron muy rápidamente y vieron que por acá es donde está la verdadera continuidad de ese proyecto, ¿verdad? Ese es el tema, es la continuidad del proyecto, de la visión del general Cárdenas, y nosotros la tenemos muy clara, esa visión. Hay que entender muy bien la historia para saber el presente que tenemos trágico en Michoacán, eso hay que decirlo, y cómo lo podemos cambiar, cómo lo podemos transformar. Michoacán es un estado muy rico, muy rico. Es una potencia económica, en aguacate, en berries, en agricultura, en ganadería, en minería, en tema económico. Tenemos el puerto más grande del Pacífico mexicano, el puerto de Lázaro Cárdenas, que es un puerto de primer mundo, es un puerto muy grande, donde tenemos una esperanza de desarrollo económico, que lo he platicado con el presidente López Obrador en la primera oportunidad que tuvimos de comer con él en Palacio Nacional, y que toda esa potencialidad que tiene Michoacán nos va a ayudar a salir adelante. A ver, aquí hay que decir algo. El que está quebrado es el gobierno de Michoacán, no el Estado, no. El tema productivo, la gente del campo, los trabajadores, los empresarios, están echados para adelante. Eso también hay que decirlo. Tenemos mucha fuerza para poder reponernos a estos momentos en Michoacán, y es lo que queremos hacer, que esta armonía, estamos pensando en la armonía, en la reconciliación del Estado de Michoacán. La elección ya pasó, la democracia sí lo dice, ¿no? Que el método para solucionar las diferencias entre las distintas posturas y propuestas es la elección. Y la elección ya pasó. Y ganó Morena la elección en Michoacán. Y aquí hay un dato interesante. A ver, porque luego andan diciendo por ahí, ay, qué raro que ganó Morena Michoacán. Raro hubiera sido que ganaran los actuales. Claro, imagínate. Que hubieran optado por seguir por el mismo camino. Eso sería prácticamente suicida, ¿no? Al contrario, creo que nuestro triunfo es muy lógico. Más aún, en 2018, Morena arrasó la elección. Ahora en 2021, hay que entenderlo, que lo que es fuerte es el movimiento, lo que es fuerte es Morena, y que solo ratificamos esa fuerza, ese apoyo que tenemos en Michoacán del 2018 al 2021. Es eso lo que ocurrió realmente en Michoacán. Te voy a interrumpir un segundito, estimado gobernador. Vamos a un breve corte y regresamos aquí con Alfredo Ramírez Bedoya. No se vayan. Aquí seguimos con Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo de Michoacán. Un tema que no hemos abordado, que es central, es el de la seguridad, la inseguridad. Otro michoacano, Felipe Calderón, decidió iniciar su gobierno en 2006, 1 de diciembre, mandando las tropas a Michoacán, a su estado natal, iniciando la guerra contra el narcotráfico, supuestamente que terminó siendo para mí una guerra contra el pueblo mexicano, pero él se posicionaba como el gran general del ejército, y ya estamos a 15 años y las cosas parecen pues, peores, ¿verdad? No sé, cuéntame, ¿cómo están las cosas en esa materia? ¿Por qué fracasó? Si es que haya fracasado esta estrategia de guerra o las otras estrategias, Alfredo del Castillo, ¿no? El virrey, ¿no? De Peña Nieto. ¿Y qué se va a hacer ahora para resolver ese problema? Mi estimado John Ackerman, mira, este episodio de Michoacán, también de la guerra, que fue en Apatzinca, va Felipe, por cierto, de triste memoria para los michoacanos, y declara la guerra. Manda así al ejército, a las tropas, sin ton ni son. Ahora, 15 años o 16 años hacia atrás, pues está peor. La situación que se vive en el estado de Michoacán es no mejor, es peor a la que existía. Y luego, efectivamente,
del fracaso de Felipe Calderón y su guerra, luego nos mandan un interventor, un virrey, así por eso le apodaron virrey, un encomendero, mandan al territorio de Michoacán, ¿no? Como si fuera un territorio, no un estado soberano, mandan al encomendero y gobierna como virrey. No importaban los gobernadores ni el Congreso, él mandaba, decidía, y ahí hay temas a la reflexión. El propio Alfredo Castillo, todos conocemos o hemos escuchado de Rápido y Furioso, claro. Esta operación de los norteamericanos para introducir armas. Que ellos sí, permitían el flujo de armas hacia México para poder trazarlos y terminaron armando a los delincuentes. Pues algo similar pasó en Michoacán, porque en Michoacán Alfredo Castillo, siendo comisionado para la paz y el desarrollo de Michoacán, ese era el nombre, legalizó más de 8,000 armas. ¿De las autodefensas? ¿Dónde están esas 8,000 armas? Sí, de las autodefensas y de no autodefensas. Esas 8,000 armas largas de alto poder, ¿dónde están? Eso es un tema ahí en Michoacán, donde tenemos nuestro propio Rápido y Furioso. ¿Dónde están esas 8,000 armas? Entonces, esa estrategia también fracasó rotundamente, y hoy, 2021, tenemos un estado en materia de delincuencia muy difícil, muy complejo, desatada la delincuencia en gran parte del estado, precisamente porque las políticas de los gobiernos no han funcionado. No se ha dado la coordinación. Por eso parte de nuestro proyecto, nuestro mensaje, nuestra propuesta y nuestra acción es coordinarnos plenamente con la estrategia del gobierno federal para poder enfrentar el tema de la delincuencia organizada en Michoacán, porque ya tenemos 2 casos fracasados, la guerra y el virrey. El intervencionismo fracasó también, porque luego hay quien dice, bueno, pues que vengan los norteamericanos también, ¿no? Que venga la DEA, intervenga. Pues bueno, es que ya la experiencia que tenemos del intervencionismo con Alfredo Castillo, que sería similar, no funcionó el tema. Tenemos que ser y entender esa realidad. A ver, dices que hubo varios fracasos, pero las autodefensas también fracasaron. ¿No hubo en un momento dado alguna semilla de algo positivo? Mira, hubo mucho debate en ese momento. José Manuel Mireles, en paz descanse, estuvo recientemente en nuestro programa del 11, bueno, hace 1 año y medio. Sí. Un líder importante. Había otros autodefensas que tenían, al parecer, cierta independencia y buena voluntad, pero de repente también muchas historias de corrupción, de complicidad, y al fin de cuentas no es lo mismo, ¿verdad? Con respecto a los policías comunitarios en Guerrero, que también hay de todo ahí, pero no tiene ese arraigo, ¿verdad? O sea, ¿las autodefensas sí son una solución en Michoacán de alguna otra forma o estamos en contra de ellos? No fueron la solución, ni lo son, ni lo serán. Creo que de repente lograron tener respaldo de la opinión pública, pero siempre hubo dudas sobre de dónde llegaban las armas, por ejemplo, estas armas que legalizó Castillo, claro, de dónde venía el financiamiento, cosas por el estilo. Recordemos que a veces no se sabía qué hacer con las autodefensas. El propio Alfredo Castillo capturaba a algunos líderes de autodefensa, los metía a la cárcel y a los 15, 20 días los liberaba. Es decir, no había claridad, ni hay claridad en el tema. Yo lo digo, hay que desconfiar de este tema porque luego como que llama la atención mediática. Claro. Hace días salió una nota, ¿no?, de que se arman los aguacateros para defender su aguacate. Eso, a ver, con mucha prudencia, con siempre la duda de por medio, porque yo me he reunido con los productores de aguacate que exportan aguacate, que empacan aguacate, y ellos no tienen grupos de este tipo, a ver, también. Entonces tenemos que ser muy fríos, muy analíticos en este tema, no dejarnos ir como por el espíritu quizás revolucionario, ¿no? Como si las autodefensas fueran revolucionarias. No, a ver, yo sí creo que tenemos que ser muy conscientes del tema. Finalmente no fueron una solución, y no lo son, el tema de la autodefensa. En ese momento fungía como asesor especial de seguridad pública del gobierno de Enrique Peña Nieto, Óscar Naranjo. Óscar Naranjo era jefe de policía con Uribe,
es galardonado por la DEA. Y yo siempre sospechaba que pues, estábamos en medio de reproducir algunas estrategias como lo que se había implementado en Colombia. Ahí también tienen todo tipo de autodefensas, pero lo que hacía el gobierno era más bien las guardias blancas. Así ¿no? es. Armar desde el gobierno para generar conflictividad social, evitar los costos, decir que la misma sociedad se estaba peleando para justificar represión y control social y generar pues, terror. Entonces, por ahí puede ser, aunque también hay autonomías muy legítimas, importantes de Michoacán, para ver el otro lado de la moneda. El pueblo Chirán, otros pueblos indígenas, sí tienen una experiencia de autoorganización, no le llamamos de autodefensa, pero de autogestión. Ellos le llaman... Que tú mismo has defendido desde Sí. el Poder Legislativo local. Cuéntame también de ese otro lado. Esos son rondas comunitarias. Y esas han existido de mucho tiempo. Ahora el tema es que están también armándose, pero la ronda comunitaria es parte del autogobierno indígena en la meseta Purépech. Y efectivamente nosotros apostamos, y no es que apostemos como si fuera una ruleta rusa, no, un casino, no, sino que nosotros vemos como una vía importante, aparte constitucional, está en el artículo 2º constitucional, el autogobierno pleno de los pueblos indígenas, su derecho al presupuesto directo, su presupuesto a brindarse su justicia también comunitaria, a rescatar su lengua, a seguirla aprovechando, sus saberes y haberes también. Y como diputado local, yo soy diputado local con licencia, impulsamos una reforma a la ley orgánica municipal donde ya se reconocen estas figuras. Tenemos un detalle ahí, efectivamente, en el tema de la seguridad, pero han sido muy efectivos los pueblos indígenas, Cherán es un ejemplo, y hay más, en darse seguridad a sí mismos. Han sido más eficientes que varios municipios. Lo que tenemos que hacer es ver cómo encajamos el Sistema Nacional de Seguridad con este tipo de rondas comunitarias, que sí son del pueblo, que sí los elige el pueblo y que sí cumplen una función social de seguridad propia. Pero no confundamos con otro tipo de... Peras con manzanas. Porque lo dices muy bien, de repente esas formaciones armadas fuera de la ley, pues pueden ser guardias blancas. Claro. Pueden ser otro tipo de grupos de ajusticiamiento, de cuestiones que luego ocurren, por ejemplo, en Chiapas. No queremos eso en Michoacán, de ninguna manera, sino que el Estado mexicano es el que tiene que hacer presencia, es el que tiene que brindar seguridad, es el que tiene que brindar libertades, es el que tiene que brindar también desarrollo económico, social en estas zonas. También es parte del neoliberalismo. A ver, el neoliberalismo es la menos ausencia del Estado que se pueda. Claro. ¿Qué generó eso? La menos ausencia del Estado dejó grandes extensiones de territorio en el país, entre ellas la Sierra Costa Michoacana y otras más, fuera de la visión del gobierno, o fuera de la visión y la atención del Estado mexicano y del gobierno mexicano. Entonces, esos espacios vacíos se ocuparon. Claro. Desafortunadamente los ocupó la delincuencia organizada. Y lo tenemos en Michoacán con mucha presencia. Entonces, parte de la misión de Morena, de nuestros gobiernos, para realmente ser un nuevo paradigma de participación social, de desarrollo económico, cultural, es lo que dejó de hacer el neoliberalismo, nosotros lo tenemos que hacer. Lo decía aquí mismo en este espacio hace un par de años, bueno, ya 3 años, cuando estaba a punto de ocupar la Secretaría de Seguridad Pública Durazo, Alfonso Durazo, ahora también gobernador electo, que antes de poder combatir la delincuencia organizada, se tiene que atender la delincuencia uniformada. Entonces, por lo que relatas, vas a encontrar también una necesidad de depuración en las fuerzas locales de seguridad. Eso no es cosa sencilla. ¿Tienes una ruta crítica al respecto? ¿Qué esperar en esa materia? Por supuesto, aquí tenemos un tema donde finalmente tenemos a los policías de base, a la tropa, que son de Michoacán, que están capacitados, que están certificados, pero sus mandos son mandos que no tienen compromiso con el Estado. Llegaron con Alfredo Castillo.
¿Todos o algunos? Pues la gran mayoría de los mandos policiales. Entonces yo creo que ya es momento de que, bueno, se retiren del Estado, pero sí basarnos en los policías, en la tropa, en la base, respetarle sus cargos, sus rangos, sus acreditaciones, sus certificaciones y trabajar con ellos, con una policía nueva, pero no significa que va a haber ahí despidos, no, sino, lo dice el presidente López Obrador, el problema luego está arriba, no abajo. Claro. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es formar un equipo comprometido con Michoacán para rescatar la seguridad pública de todas y de todos. Digo, yo también vivo en Michoacán, yo también estoy en ese entramado de sentirnos inseguros, pero trabajar por la seguridad. Eso lo tenemos que hacer. Hoy, ya en este momento hay más Guardia Nacional en Michoacán que policías estatales, por ejemplo. Mira, es lo que te iba a decir, esto te va a ayudar bastante la coordinación, porque ahorita no hay coordinación. Pues la verdad es que no hay coordinación, porque hay desconfianza. Entonces, cuando hay desconfianza, entonces no hay coordinación. Eso nos va a permitir, con el esquema de la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Michoacán, trabajar en una misma dirección, coordinados, otra vez el punto de la coordinación con el gobierno de la República. Y lo tenemos que hacer así en todos los sentidos. Un tema, el tema económico. De cada 100 pesos que llegan a Michoacán, o tiene Michoacán disponibles como gobierno, 96 llegan de la Federación. Solo 4 los genera el Estado. Esa es la dependencia que tenemos de la Federación. Entonces, si nos peleamos con la Federación, este pleito de Silvano, que no es de ahora, con el presidente de la República, que ya va a tener 3 años el pleito, eso no le sirve a Michoacán. Eso le servirá a lo mejor a Silvano para salir en los medios nacionales, ¿sí? Para sacarse la foto y salir en primera plana de algún periódico, pero no sirve para el desarrollo de Michoacán. Pero sí hace falta una reforma fiscal para atender eso estructuralmente también, ¿no, estimado gobernador? O sea, hay que quizás no aumentar los impuestos, pero por lo menos reacomodar una reingeniería fiscal para que los estados tengan más autonomía financiera y pues ahorita pues tenemos suerte, ¿no? Que se llevan bien el nuevo gobernador y el presidente, pero después podría ser al revés o invertido y los estados deberían tener esa fortaleza, ¿no? Recuerdo hace muchos años, en 2000, ¿cuándo fue? 2003, 2004, yo trabajaba ahí de asesor incluso de la Convención Nacional Hacendaria, ¿no? Que planteaba cambiar de raíz. ¿Ves algo en ese camino o mejor lo dejamos para...? Yo no veo... Son 2 esferas. Uno es la estatal, el tema financiero estatal, que sí tiene que modernizarse. Sí tenemos que hacer una reingeniería en lo que es la Secretaría de Finanzas. Por ejemplo, Michoacán no tiene SAT. Sigue trabajando con el viejo modelo de los años 70 de la Subsecretaría de Ingresos, por ejemplo, de las receptorías de rentas. Claro. Que esas receptorías de rentas son de la época de Porfirio Díaz. Claro. Entonces no hay una actualización. Sí estamos nosotros trabajando en un rediseño y una actualización para poder recaudar más de los impuestos ya existentes, porque ese es un tema importante. No hemos aprovechado la capacidad recaudatoria del Estado. Bueno, yo trabajé en la Secretaría de Finanzas aquí de la Ciudad de México, en política fiscal, y tenemos que modernizar la captación de recursos del propio Estado. Eso lo tenemos que hacer, modernizar el catastro, el registro público de la propiedad para hacernos llegar más recursos. Eso lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Creo que ya un tema fiscal nacional viene en buenos tiempos, no es necesario. Yo creo que el gobierno de la República ha hecho un esfuerzo impresionante para que los que más tienen, paguen. No el pueblo pague más y los que más tienen, pues ya sabes, las exenciones fiscales famosas, eso ya se acabó, eso creo que es muy bueno. Michoacán también hay que entender que es un estado agrícola, agroexportador, y no paga impuesto sobre la renta, pagan otros impuestos, pero no. Y así va a ser, así tiene que seguir siendo. Los alimentos no pueden pagar impuestos. Entonces hay que aceptar la realidad que tenemos en Michoacán. Y no vamos a industrializar el Estado en 6 años, eso es imposible. Sí, tenemos que tener una política industrial fuerte, sobre todo en el puerto de Lázaro Cárdenas, muy interesante, sobre todo ahora con el tema del TECMEC y con los chinos que tienen que instalarse en México o en alguna parte del TEMEC, tenemos que aprovecharlo. Pero nuestra realidad es una buena administración, sin corrupción,
con honestidad, puede y alcanza. O sea, no para lujos, no para nada de eso. Ya 0 helicópteros para el gobernador. Se acabó el tema de los helicópteros para el gobernador. Eso nos va a generar ahorros. Bueno, el gobierno del estado se ha gastado en 5 años casi 1,000 millones de pesos en helicópteros. En helicópteros nada más. Helicópteros. Mantenimiento, gasolina. Gasolina, compras, sí. todo. Pilotos. Es un exceso. Con honestidad, con austeridad. Tenemos un gobierno muy obeso, muy grande. Tenemos que hacerlo eficiente. Muy bien, de nuevo te interrumpo, vamos a un segundo corte y regresamos aquí con el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. No se vayan, aquí le esperamos. Aquí seguimos con Alfredo Ramírez Bedoya, muchas gracias. De veras, es motivo de mucha ilusión, esperanza, que vayas a llegar ahí a gobernar Michoacán. Hay pocos con tu perfil que vienen de la lucha, jóvenes, nueva generación. Vas a enfrentar una situación política complicada porque el Congreso tiene 40 diputados. Sí. Ahí mismo estabas, hasta muy reciente, todavía diputado con licencia local. Y Morena, el PT, cuentan con unos 16 diputados. Sí, 16. El Verde también tiene un par, creo. Tiene 2. No sé si estén aliados o no Michoacán con Morena, pero no tienes mayoría. Sí. PRI, PAN, PRD van a poder bloquearte todo y conociéndolos, pues quizás lo vayan a querer hacer. ¿Cómo superar esta dinámica del gobierno dividido? Bueno, eso es una dinámica real, es una dinámica que tenemos que entender primero, porque Michoacán es un estado muy plural. A ver, así como hablábamos del cardenismo, también tuvo en su momento una presencia fuerte de la guerra cristera. Claro, por supuesto. Entonces también tenemos un conservadurismo fuerte, arraigado en el estado de Michoacán. No es lo mismo La Piedad, que está en el Bajío, muy colindante con Guanajuato, con Jalisco, a la zona de Huetamo, allá colindante con Guerrero, ni tampoco la zona de Cualcomán, ya acá en la Sierra Costa, o Morelia, la capital. Es decir, nuestra geografía, así como es nuestra geografía de diversa, también es nuestra pluralidad política y social. Eso es lo primero, y se refleja en el Congreso del Estado. Ahí sí tenemos que hacer alianzas, tenemos que construir visión del Estado, donde estamos de acuerdo todos. Yo soy diputado local con licencia de esta legislatura y está muy similar la legislatura actual, y logramos puntos de encuentro. Por ejemplo, en esta legislatura logramos la reforma a la Ley Orgánica Municipal que permite el reconocimiento y la aplicación ya en una ley secundaria de los derechos indígenas en Michoacán. Y votó a favor PRI, PAN, PRD, Morena, PT. Porque fue una exigencia social que no podían cerrar la puerta, ¿no? Y lo hicimos. ¿Sí? Entonces, sí hay todavía ventanas de oportunidad y de encuentro de los michoacanos, las michoacanas, donde estamos de acuerdo en temas sustanciales para el desarrollo del Estado. Yo confío en que podamos llegar a ese entendimiento entre las distintas fuerzas políticas, pero sí requiere una labor política intensa para lograrlo. Y llegas con una legitimidad importante porque normalmente las elecciones estatales se dividen de 3, ¿no? Como antes también, normalmente en México hemos tenido 3 hasta 4 partidos. En Michoacán han sido de tercios las últimas elecciones para gobernador. Y en esta ocasión se unieron agua y aceite en tu contra y aún así les ganaste y con un porcentaje bastante alto, ¿no? Un 42, 43%. Sí. Estuvo cerrada, pero tuviste una votación muy copiosa a tu favor. Así es, suficiente. Sí, una elección cerrada, pero suficiente también. Fueron casi 3 puntos, 2.77, 78 la diferencia, 50,000 votos. Pero sí estuvimos cerca de los 42 puntos porcentuales para ganar, en este caso, la gubernatura. Eso nos da fuerza también. Es la más alta votación que ha obtenido un gobernador electo en Michoacán. Eso creo que por la fuerza de cambio. ¿Qué porcentaje sacaron Frausto, Vallejo? Fausto sacó el 35% aproximadamente. Silvano sacó el 37%, cercano al 38%, es decir, nosotros estuvimos arriba, porque sí hay una gran necesidad de cambio. Eso fue lo que nos hizo ganar, la opción de cambio verdadero, que es lo que Michoacán quiere, desea ya dejar atrás
todos estos años que ya son acumulados, casi una década y media, muy difícil de seguridad. Desde la famosa declaración de la guerra contra las drogas o el narco de Felipe Calderón, y creo que ya tenemos que un hasta aquí y seguir avanzando. Eso nos va a ayudar en el Congreso del Estado, la legitimidad, pero también el deseo del pueblo de Michoacán de que el cambio verdadero llegue y ya dejar atrás todos estos trastornos. ¿Y qué vas a hacer tú concreto para sembrar un cambio de largo plazo? Porque, mira, esto ya pasó. Lázaro Cárdenas Batel, ¿en qué año fue que ganó? 2001, 2001, en una oleada de cambios políticos. Fox se presentó como el cambio, muy rápidamente pues no lo fue tanto, pero llegó en Michoacán pues, un cambio verdadero. El PRD, un partido de izquierda, Lázaro Cárdenas, gobernador, y mira, 20 años después estamos otra vez reseteando. Entonces, ¿cómo evitar que en 20 años más no tengamos que hacer lo mismo? ¿Cómo vamos a sembrar? Aquí, haciendo un análisis rápido pero amplio, en los últimos 20 años hemos tenido 7 gobernadores. Es decir, la inestabilidad política sigue presente en Michoacán. Los conflictos entre el presidente de la República y el gobernador intensos, recordarás cuando fue gobernador Leonel Godoy, ahora diputado federal, claro. La confrontación con Felipe Calderón, muy fuerte, el michoacanazo y un tema muy difícil, y ahora volvemos a repetir Silvano Aureoles confrontado con el presidente de la República. Por eso digo que eso no deja nada bueno para los michoacanos. Entonces hemos tenido inestabilidad política, confrontación del centro con Michoacán, o de Michoacán con el centro, y eso no da. Tenemos que luchar por la gobernabilidad del Estado, la gobernanza. Es fundamental, primero, lograr la gobernabilidad. Y vuelvo al tema, eso pasa por el Congreso del Estado de Michoacán. Entonces, la responsabilidad de la gobernabilidad no es nada más del gobernador, también es de las fuerzas políticas, que vemos está la distribución muy plural. Entonces, ahí el tema es que todos somos responsables. De mi parte ya no va a haber confrontación con el presidente López Obrador, ni tampoco con el próximo o próxima presidenta del 2024 para adelante. Eso es un punto fundamental para avanzar. La no confrontación con la Federación y también buscar la reconciliación en el Estado de Michoacán. Le tenemos que trabajar mucho, dedicarle tiempo, esfuerzo, diálogo a la reconciliación del Estado de Michoacán. La reconciliación política es primero, y luego todas las demás. Ahora, la elección del 6 de junio tuvo grandes luces. La victoria en Michoacán, la tuya, para mí es de las más importantes, lo que ocurrió el 6 de junio. Pero también hubo algunos claroscuros para el movimiento de la 4T y en general del avance democrático del país con respecto a polarizaciones y con respecto también a pues, cierto voto de castigo hacia el obradorismo. No sé si esto se vivió también en Michoacán, en la capital, por ejemplo, de Morelia, no sé, en otras zonas que tú mencionas más históricamente panistas o conservadoras, sí detectas cierta también esperanza, pero también desesperación o crítica. Y para hacer la historia completa, pues este domingo pasado pues tuvimos la consulta que pues también un vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? Un gran ejercicio histórico, la primera vez que tenemos una consulta ciudadana, funcionó, la gente salió a votar, casi 7 millones de personas, nada es despreciable. Sin embargo, pues ese número de los 7%, pues sí habla de que quizás no esté la misma emoción social a favor de la 4T, el obradorismo. ¿Cómo atender eso también? Por un lado, el reto político que mencionabas, pero el otro es el reto social, ¿no? Bueno, en Michoacán, hay que decirlo como es, no ocurrió lo que aquí en la Ciudad de México, que se partió la ciudad. En Michoacán, lo vuelvo a referir, ratificamos el triunfo del 2018. Porque ganamos zonas muy importantes. Prácticamente las zonas que ganamos en 2018 las volvimos a ganar. Y avanzamos en ciertas zonas, en la zona de Uruapan, que es la zona económicamente más fuerte del estado. Tuvimos una muy buena votación en las zonas de Zamora, La Piedad, Zaguayo.
en Zitácuaro, Huetamo, por cierto, de donde es el gobernador, ganamos, porque habíamos ganado en el 18 también. En Morelia obtuvimos una buena votación, aunque perdimos el ayuntamiento también. En Michoacán la cultura democrática es muy avanzada, entonces no te crees que es fácil el electorado en Morelia o en Michoacán, te cruzan el voto. ¿A qué me refiero con cruzar el voto? Tienen 4 boletas y te votan para gobernador por una opción, pero para presidente municipal te votan por otra opción y para diputado federal para otra opción. Entonces eso se presenta en Michoacán. Es algo ya parte de la cultura democrática del Estado, sí, ¿no? Pero reafirmamos la fuerza. Sí, yo creo que este tema de la consulta es magnífico. La primera vez que en México, caray, hay una consulta oficial, claro, vinculatoria, organizada oficialmente por el Instituto Nacional Electoral, la pregunta redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sí, creo que de ahí ya gana la democracia en México. Hay una buena participación, digo, sacamos muchos más votos, más participación que algunos partidos políticos, claro, bueno, que reciben financiamientos millonarios. Sí creo que el INE no dio de su parte. O sea, sí organizó, o sea, sí puso las casillas, hizo todo, pero creo que el compromiso debe haber sido mayor. Y el compromiso mayor viene desde que la consulta, y espero que haya más consultas, sean el mismo día de la elección. Claro. Como es en los países democráticamente no se gasta ni un peso. No se gasta recurso económico, la participación es directa, votan por su representante popular, el que quieran, y también participan en la consulta. Claro. Deben ser a la par, porque hay mayor participación y sobre todo no hay gasto excesivo. Y así se hace en otras partes del mundo. En California es así. Bueno, a ver, el retraso que tenemos, y yo lo digo, Pinochet. Hubo un plebiscito para sacar a Pinochet, el sí o el no, y ganó el no, que no continuara Pinochet. Y eso fue hace, ¿qué?, 30 años aproximadamente. 88, sí, más o menos. Más de 30 años. Fíjate, qué ventaja nos llevan los países sudamericanos en tema de plebiscitos. Claro. Y aquí todavía hay resistencias para las consultas populares. Ahí está todavía. Sí existe izquierda-derecha, es muy claro que existen. Nosotros como Morena no organizamos, a ver, también, nosotros no organizamos la consulta, la organizó el INE. Claro. Y la pregunta la hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es que la pregunta está mal. Bueno, ahí digo, los abogados, yo soy abogado, y sobre todo los juzgadores tienen un léxico y una redacción muy rebuscada. Es una consulta oficial, no la organizó Morena. Sí creo que se dejó pasar una oportunidad, pero va a haber más consultas. Sí. Eso es lo que tenemos nosotros como espíritu, de que haya más consultas, mejor organizadas, en mejores tiempos, a la par de las elecciones populares, para que nos den más participación de los ciudadanos. Yo soy pro consulta, lo digo, lo señalo, creo que es lo que nos puede hacer avanzar. Muy bien, ahora estamos aquí en la UNAM, en tu casa, la casa de todos los mexicanos, y hay una presencia muy importante en Michoacán, en Morelia, de la UNAM, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, otros centros. Nuestro gran amigo Víctor Toledo, doctor, es de la UNAM, sí, el exsecretario de Medio Ambiente, ha trabajado contigo, entiendo, en tu equipo. ¿Cómo visualizas, cómo podemos apoyarte desde la UNAM al nuevo gobierno de Michoacán? Bueno, la ANES representa y dio un gran oxígeno universitario, académico, porque su oferta no compite con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, su oferta es distinta, la complementa, es una oferta educativa que no existía en Michoacán y que nos ha dado fuerza en el Estado. Y bueno, yo soy egresado de la Nicolaita, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Derecho. También pues es nuestro baluarte educativo. Estamos ahí trabajando. Nuestra propuesta es que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tenga categoría de nacional. Muy bien. ¿Por qué? Porque luego, ¿por qué se llama Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? El Hidalgo es por el padre de la patria. Claro. Porque Miguel Hidalgo y Costilla fue rector del Colegio de San Nicolás, origen de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y ahí estudió también, fue alumno de Hidalgo, José María Morelos y Pavón. Entonces no es poca cosa la Universidad Michoacana. Melchor Ocampo,
pues, Michoacán de Ocampo. También fue quien reabrió la universidad, el Colegio San Nicolás, y desde ahí la renombró Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. El Primitivo porque fue fundada por Vasco de Quiroga, la primera casa de estudios, de altos estudios, eso fue en Pátzcuaro, a nivel Latinoamérica, y porque Nacional porque ahí se fundó, dice Melchor Ocampo, la patria, la nación, con Hidalgo y Morelos. Entonces eso es un espíritu que nos siempre saca adelante, el espíritu nicolaita. Y también hay otros centros, como el Colegio de Michoacán, claro, con quien hemos trabajado en varios proyectos. Bueno, el queso cotija es uno de ellos, el patrimonializar la artesanía, revalorarla. Toda esta idea viene del Colegio de Michoacán y nosotros siempre hemos estado ligados, como lo dices, con la cultura, pero también con la academia. Claro. Es algo que nos llama la atención. Es esa inteligencia colectiva que hay en las universidades, en los centros de estudios. Hay que llevarla a la práctica, hay que ponerla al servicio del desarrollo del país. Y tenemos experiencia en eso, con el Colegio de Michoacán, con la Universidad Michoacana, con la ENES también, de la UNAM, Campus Morelia. Sí, no, pues qué bueno. Nuestra coordinadora de género de la UNAM era la directora ahí del ENES. Tenemos mucha cercanía con ellos, con doctor Mario, ahí, que es actualmente el director, así que espero que podamos hacer muchas cosas juntas y qué bueno tener un gobernador comprometido con la ciencia, con la cultura, las artes. Pues te deseamos mucho éxito. No sé si tienes un último mensaje aquí que quieres compartir con nuestro muy amable público. Pues mi estimado John Ackerman, doctor, muchas gracias por invitarnos. Ya por ahí teníamos algunos días que nos habías hecho la invitación y saludos a todo el pueblo de Michoacán, a todo México. Michoacán es México y también decir que no vamos a estar ya más aislados de las políticas nacionales y queremos también desarrollo. Agradecerte mucho la oportunidad de dialogar, de platicar y muy amena, sobre todo la entrevista. Al contrario, estimado gobernador, gracias. Bienvenido aquí a la UNAM y mucho éxito. Muchas gracias y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM en tus Diálogos por la Democracia.